Bienvenidos a esta explicación súper detallada paso a paso. Hoy, nuestro viaje va a ser increíblemente minucioso. Para quienes se sienten abrumados visualmente al ver una enorme matriz de números saltar de un lado a otro sin explicación alguna, este es exactamente el lugar correcto. Vamos a avanzar a un ritmo muy, pero muy pausado. No vamos a hacer cálculos mentales, no omitiremos absolutamente ningún paso y cada número tendrá su justificación clarísima. El algoritmo simplex puede parecer intimidante, es cierto, pero con un poco de paciencia prometo que todo cobrará sentido. Así que, bueno, vamos a comenzar con absoluta tranquilidad. Nuestra agenda para hoy es muy clara. 1. Los 12 pasos del simplex. 2. Preparando la tabla inicial. 3. Primera iteración y el pivote. 4. Primera iteración haciendo ceros. 5. La segunda iteración completa. Y 6. La solución óptima y la conclusión. Sección 1. Los 12 pasos del simplex. Vamos a leer esta primera mitad de las reglas con mucho detenimiento, porque son nuestra ley absoluta. Paso 1. Armamos la tabla inicial a partir de la función que queremos maximizar. Paso 2. Agregamos las variables de holgura para igualar las restricciones. Paso 3. Identificamos las variables básicas iniciales en nuestra tabla. Paso 4. Y aquí empieza la acción. Buscamos la columna pivote, que siempre será el valor más negativo en la fila de Z. Paso 5. Buscamos la fila pivote calculando el cociente mínimo positivo. Y el paso 6 es simplemente identificar el elemento pivote, que es la intersección exacta entre esa fila y esa columna que acabamos de encontrar. Siguiendo con nuestro mapa, el paso 7 es dividir toda esa fila por el elemento pivote, para convertirlo mágicamente en un 1. Paso 8. Renombramos la variable básica, es decir, anotamos claramente quién sale y quién entra. Paso 9. Y ojo aquí porque es el punto crucial donde muchos nos bloqueamos. Hacer ceros arriba y abajo del pivote, mostrando absolutamente todas las cuentas. Nada de memoria. Paso 10. Escribimos la nueva tabla completa y limpia. Paso 11. Revisamos nuevamente la fila Z buscando si quedaron valores negativos. Y finalmente, el paso 12. Repetir todo este ciclo desde el paso 4 una y otra vez, hasta que no queden valores negativos en Z. Es así de metódico, sin sorpresas. Ahora, lo que es realmente fascinante de esta diapositiva es el concepto fundamental que hace que toda nuestra tabla funcione: las variables de holgura. Pensemos en esto. Las restricciones de la vida real suelen decirnos que podemos usar una cantidad menor o igual a cierta cantidad de recursos. Pero las matrices matemáticas son súper estrictas, necesitan ecuaciones exactas, necesitan un signo de igual. Al sumar esta variable de holgura, que básicamente representa el sobrante de ese recurso, la desigualdad se transforma mágicamente en una igualdad perfecta, dejándola lista para entrar a la tabla. Pasamos a la sección 2, preparando la tabla inicial. Bueno, aquí tenemos la tabla inicial completamente armada. Vamos a observar con muchísima calma la primera fila, la fila Z. Originalmente, nuestra función objetivo era maximizar Z igual a 3x1 más 5x2. Para poder meterla en esta tabla, todos los valores deben pasar al lado izquierdo del signo igual. Entonces, el 3x1 positivo pasa como menos 3x1. Y el 5x2 positivo, pasa como menos 5x2. De ahí, exactamente de ahí, es de donde provienen ese menos 3 y ese menos 5 que vemos en las columnas de x1 y x2. Las filas h1, h2 y h3 representan nuestras variables de holgura iniciales. Si se fijan, forman una especie de escalera diagonal de unos, mostrando los resultados iniciales de 4, 12 y 18 allá a la derecha. Sección 3. Primera iteración. El pivote. Muy bien, el paso 4 nos indica que debemos buscar la columna pivote. Vamos a mirar exclusivamente la primera fila, ¿sí? La fila de Z. Buscamos el número que sea el más negativo de todos. Entre el menos 3 y el menos 5, claramente el menos 5 es el ganador indiscutible. Esto nos señala toda la columna x2. ¿Pero qué significa esto en la práctica? Significa que x2 es nuestra variable entrante. Va a entrar a formar parte de la base porque, matemáticamente, es la que nos ofrece la mayor tasa de mejora para nuestro beneficio. Toda esta columna queda seleccionada. Acto seguido, pasamos a buscar la fila pivote, usando la prueba del cociente mínimo. Tomamos cada valor de la columna de resultado y lo dividimos estrictamente por el número positivo correspondiente que está en nuestra columna pivote elegida. La fila H1 tiene un 0 en esa columna, así que simplemente la ignoramos. Para la fila H2, la cuenta exacta es 12 dividido entre 2, lo que nos da como resultado 6.
Para la fila H3 es 18 dividido entre 2, lo que resulta en 9. Ahora comparamos estos resultados positivos. Entre el 6 y el 9, el menor es el 6, así que la fila H2 gana la competencia y se convierte en nuestra fila pivote. Esto significa que H2 es la variable saliente, y si miramos la intersección de ambos cruces, ese número 2, ese es nuestro elemento pivote. Vamos a la sección 4. Primera iteración, haciendo ceros. Nuestro primer paso aquí es tomar ese elemento pivote, que actualmente es un 2, y transformarlo en un 1. Para lograrlo, tomamos absolutamente toda la antigua fila H2 y dividimos cada uno de sus elementos entre 2. Notemos un detalle importante. En la primera columna, el nombre ya cambió. Dejó de ser H2 y ahora es X2. Las nuevas cuentas nos dan lo siguiente. 0 dividido entre 2, el resultado es 0. El siguiente, 0 dividido entre 2, también resulta en 0. Nuestro pivote, 2 dividido entre 2, nos da exactamente 1. 0 entre 2 es 0. 1 dividido entre 2 queda expresado como la fracción 1/2. 0 entre 2 es 0. Y finalmente, allá en el resultado, 12 dividido entre 2 resulta en 6. Esta nueva fila X2 será nuestra herramienta maestra. Ahora con extrema atención vamos a calcular la nueva fila Z. La fórmula que usamos es la fila antigua 1 más 5 veces la nueva fila 3. Vamos por columnas. Columna Z, 1 más la multiplicación de 5 por 0. Sabemos que 5 por 0 es 0 y 1 más 0 es 1. Columna X1, menos 3 más la multiplicación de 5 por 0. Otra vez, 5 por 0 es 0 y menos 3 más 0 resulta en menos 3. Columna X2, menos 5 más la multiplicación de 5 por 1. Como 5 por 1 es 5 positivo, menos 5 más 5 resulta en exactamente 0. Primer objetivo logrado. Columna H1, 0 más la multiplicación de 5 por 0, nos da 0. Columna H2, 0 más la multiplicación de 5 por 1/2, resulta en 5 medios. Columna H3, 0 más 5 por 0, resulta en 0. Y por último, la columna resultado, 0 más la multiplicación de 5 por 6. 5 por 6 es 30, y 0 más 30 resulta en 30. Haremos exactamente lo mismo para actualizar nuestra fila H3. La fórmula esta vez es fila antigua 4 menos 2 veces la nueva fila 3. Empezamos. Columna Z, 0 menos la multiplicación de 2 por 0. Como 2 por 0 es 0, 0 menos 0 sigue siendo 0. Columna X1, 3 menos la multiplicación de 2 por 0. 2 por 0 es 0 y 3 menos 0 es 3. Columna X2, 2 menos la multiplicación de 2 por 1. 2 por 1 es 2 y 2 menos 2 resulta en 0. Tenemos otro 0. Columna H1, 0 menos 2 por 0 es 0. Columna H2, 0 menos la multiplicación de 2 por 1/2. Sabemos que 2 por 1/2 es un entero, o sea 1, y 0 menos 1 resulta en menos 1. Columna H3, 1 menos la multiplicación de 2 por 0, que es 0, resulta en 1. Y para el resultado, 18 menos la multiplicación de 2 por 6. 2 por 6 es 12, y 18 menos 12 nos da como resultado 6. Vamos a hacer una pequeña pausa para respirar y observar el resultado íntegro en la matriz actualizada. Todas esas cuentas previas que hicimos conforman ahora esta tabla impecable. Si miramos la columna X2, hay un hermoso 1 seguido de puros ceros. Perfecto. Pero si miramos la fila superior Z, podemos notar que todavía sobrevive un número negativo. Tenemos un menos 3 justo debajo de la columna X1. Siguiendo nuestras reglas inflexibles, esto nos grita que la solución aún no es la óptima y que sí, debemos reiniciar el ciclo. Sección 5. Segunda iteración completa. Mismos pasos, ninguna sorpresa. Regresamos al paso 4, buscar la columna pivote. El único negativo que nos queda en Z es el menos 3, así que la columna X1 será nuestra entrada. Paso 5, la prueba del cociente. Dividimos la columna resultado entre la nueva columna pivote. Para la fila H1, la cuenta es 4 dividido entre 1, lo que nos da 4. Para la fila H3 es 6 dividido entre 3, lo que nos da 2. Comparamos los resultados. Claramente, el 2 es el menor cociente positivo. Por ende, la fila H3 es nuestra ganadora, marcando la salida de H3 de la base. La intersección de ambas nos señala el número 3, que es nuestro nuevo elemento pivote. Nuevamente nuestro trabajo es transformar ese pivote en un 1. Tomamos toda la antigua fila H3, que de paso ahora se llama X1, y la dividimos entre 3. El proceso aritmético es el siguiente. 0 dividido entre 3 es 0. 3 dividido entre 3 nos da el tan buscado 1. 0 entre 3 es 0. El siguiente 0 entre 3 también sigue siendo 0.
menos 1 dividido entre 3 queda expresado como la fracción menos 1/3. 1 dividido entre 3 pasa a ser 1/3 positivo, y en el resultado, 6 dividido entre 3 resulta en 2. Esta fila recién calculada será nuestra base para ir y anular el resto de los elementos en la columna. Ahora vamos a leer paso a paso las operaciones para hacer un 0 en la fila H1. La cuenta es súper simple. Antigua fila 2 menos la nueva fila 4, ya que el elemento que queremos anular es un 1. ¡Vamos! Columna Z, 0 menos 0 es 0. Columna X1, 1 menos 1 es 0. ¡Logrado! Columna X2, 0 menos 0 es 0. Columna H1, 1 menos 0 sigue siendo 1. Columna H2, 0 menos el valor negativo de menos 1/3, aquí menos por menos es más, así que resulta en 1/3 positivo. Columna H3, 0 menos 1/3 positivo es igual a menos 1/3. Y el resultado final, 4 menos 2 es igual a 2. Finalmente tenemos que anular el menos 3 que está en la fila Z. Nuestra fórmula requiere sumar 3 veces la nueva fila pivote. Con toda la calma del mundo repasemos. Z es 1 más la multiplicación de 3 por 0. Como 3 por 0 es 0, 1 más 0 es 1. X1 es menos 3 más la multiplicación de 3 por 1. 3 por 1 es 3 positivo, y menos 3 más 3 resulta en exactamente 0. X2 es 0, más la multiplicación de 3 por 0, igual a 0. H1 es 0 más 3 por 0, igual a 0. H2 es 5 medios, más la multiplicación de 3 por menos 1/3. 3 por menos 1/3 es menos 1, y si a 5 medios le restamos un entero, que son 2 medios, nos resulta en 3 medios. H3 es 0, más la multiplicación de 3 por 1/3. 3 por 1/3 es un entero, y 0 más 1 resulta en 1. Y para coronar, el gran resultado final es 30 más la multiplicación de 3 por 2. 3 por 2 es 6, y 30 más 6 resulta en 36. Y aquí está. Aquí se muestra nuestra matriz terminada luego de esta segunda iteración. Cada cuenta, cada pequeño paso encaja a la perfección. Es el momento decisivo para aplicar el paso 12, revisar la fila de Z buscando números negativos. Si recorremos esa fila superior visualmente tenemos 1, 0, 0, 0, 3 medios positivo y un 1 positivo. La respuesta es rotunda. No nos quedan números negativos. Las estrictas reglas del algoritmo nos indican que, al llegar a este punto, el ciclo se detiene por completo. Hemos alcanzado la tan esperada solución óptima. Sección 6, solución óptima y conclusión. Leer estos resultados es sumamente metódico. Solo hay que virar la columna de variables básicas allá en el extremo izquierdo y cruzarla visualmente con la columna de resultado en el extremo derecho. La ganancia máxima, nuestra Z, es 36. La cantidad que debemos producir del producto X2 es 6. La cantidad del producto X1 es 2. La holgura H1 nos indica que nos sobran exactamente 2 unidades del primer recurso. Y un detalle esencial que no podemos olvidar. Cualquier variable original que no aparezca listada en esta columna básica final de la izquierda, como nos sucede con H2 y H3, asume automáticamente un valor absoluto de 0. Esto significa, en términos reales, que esos recursos se agotaron por completo. Bueno, habiendo desmenuzado cada número, cada suma y cada división a su nivel más minucioso, queda demostrado que aquí no hay magia, solo procesos estructurados. Al dominar el orden estricto de las operaciones, la matemática deja de ser una barrera visual intimidante para convertirse en una herramienta increíblemente poderosa. Hemos navegado con éxito todo el proceso aritmético. La pregunta que nos queda resonando es qué tan complejos y masivos pueden ser los sistemas que podremos optimizar en el futuro, sabiendo que el camino, si vamos paso a paso, será siempre exactamente igual. Ojalá que este nivel de claridad sea el estándar para cada nuevo aprendizaje.